¿Qué tal, queridos amigos de relatos y misterios de nuestras vidas? En esta ocasión tenemos dos historias que sin duda cautivarán a muchos. A continuación presentamos Inexplicable. Esta historia es real y los hechos que develaremos a continuación sucedieron hace años atrás en la ciudad de Lima, Perú. Rosa, una muchacha que trabajaba en una empresa, desempeñando tareas administrativas. Ya tenía buenos años en ese lugar. Estar allí para ella era como un segundo hogar. A pesar de como todo trabajo, siempre había momentos arduos en la que muchas noches la dejaban sin duda rendida en su cama. Rosa se esforzaba al máximo cuando era necesario para cumplir con su trabajo, ya que ella estaba enteramente comprometida con su labor. Todos sabían que ella daría todo de sí para cumplir efectivamente. Esto hacía que los jefes le tengan una consideración especial. Además, era muy colaboradora con sus compañeros, ganándose así el aprecio y estima de varios. Un día, su jefa la llamó a su oficina y le expresó: Rosa, ¿cómo vas con lo del almacén? ¿Estás viendo lo del inventario anual que debemos realizar? Rosa entonces replicó: Ay, jefa, disculpe, pero tengo algunos pendientes aún y no me doy abasto. Su jefa sabía la carga laboral que tenía Rosa, pero también comprendía muy bien que la empresa no podía darse el favor de contratar un apoyo para Rosa, ya que no necesariamente se encontraba en su mejor momento, por lo cual deberían ahorrar costos. Teniendo esto en mente, le mencionó a Rosa: Rosa, estamos contra el tiempo y tenemos que presentar el balance anual. Debes de acomodar tu tiempo y empezar ya con esto. Rosa expresó entonces: Muy bien, jefa, no se preocupe, que yo veré cuándo empiezo, pero pierda cuidado, que será pronto. Está bien, pero no dejes pasar mucho, expresó su jefa, que ciertamente tenía confianza en que Rosa cumpliría. Ella se retiró entonces. Sabía, sin dudarlo, que ese día tendría que quedarse hasta la noche. Así pasaban las horas y eran ya casi las 9 de la noche. Muy tarde. Ya casi todos se habían retirado. Rosa se sentía cansada, pero sabía que tenía por lo menos una hora más. En eso entró a su oficina Liam. Era el nochero. Él se encargaba de la seguridad nocturna de la empresa. Él le expresó amablemente: Amiga, ¿cómo es que estás aún aquí? Me sorprendió encontrarte a estas horas, pero me da gusto verte. Rosa expresó: Sí, es que se me acumula el trabajo, ya sabes cómo es para el balance anual. Liam entonces replicó: Con mi compañía aquí, ya sabes que jamás te dormirás. Ahora mismo te traeré un cafecito. Ay, Liam, recuerdo cuando antes me quedaba. Ya extrañaba tu café. Gracias. Ella se iba quedando cada noche día a día, entre las 9 y las 10 de la noche. Pero no avanzaba mucho como debía, y ya faltaba poco para poder entregar su reporte, por lo que tuvo que alargar sus horas de trabajo para poder avanzar mejor, llegando a quedarse hasta la medianoche. Menos mal, siempre en compañía de su amigo. Esto le reconfortaba y con su café se sentía un poco más animada.
Rosa ciertamente se encontraba muy cansada esa semana y sabía de sobremanera que tendría ya que acabar con su suplicio. Entonces decidió quedarse ese día hasta más tarde y así acabar de una buena vez con todo. Ese día se armó de valor y positivismo para convencerse a sí misma de que acabaría aunque se tenga que amanecer. Se decía. Así pasaron las horas. Ella de vez en cuando observaba el reloj y pensaba que aún le faltaba mucho. Eran las 8 de la noche. Rosa estaba realmente muy agotada, pero sabía que si seguía así, quizá podría terminar esa noche por fin. Luego de 3 horas, Liam la visitó. Él preguntó si deseaba un cafecito, a lo que ella, por supuesto, accedió gustosa. Rosa se sentía acompañada, ya que a esas horas ya no había nadie. Así es que, sin duda, su compañía era agradecida en silencio por ella. Pasaron las horas y ya eran como las 2 aproximadamente. Y aún no venía su café. Ella sonrió un poco por dentro y se decía que Liam, también cansado, habría pegado el ojo un rato. Rosa prosiguió con su labor. Así pasó el tiempo y eran ya casi las 3 de la madrugada. En eso se apareció Liam. Él le traía su café afectuosamente, como siempre, y se retiró para dejarla trabajar. Ya siendo un poco más de las 3 de la madrugada, por fin Rosa pudo acabar. Se sentía liberada. Ella dio un respiro hondo y sintió esa liberación que le otorgaba el haber culminado totalmente. Ya había enviado su reporte a todos los involucrados y se disponía a retirarse de allí. Es cuando sintió un frío repentino en su oficina. Pero era de madrugada, por lo que Rosa pensó que debía ser natural esto. Rosa se dispuso a arreglar sus cosas para retirarse. Se despidió de Liam y salió por fin para poder descansar en casa, como hace mucho no lo había disfrutado. Pasaron las horas. Ya en su casa Rosa, agotada, solo se recostó en su cama y se quedó rendida. Al día siguiente, al levantarse, miró al reloj y muy preocupada se percató que ya era el mediodía. Entonces, luego de bañarse y ya estando repuesta, decidió llamar a la empresa para explicar su ausencia, aunque allí ya lo entenderían. Luego, ella hablaba con la secretaria. En eso, dejó caer el teléfono y se quedó inmóvil. Por el otro lado del teléfono, la secretaria insistía, pero ella no reaccionaba. Se había enterado de que Liam había sido asesinado por unos ladrones tratando de robarle. Este suceso había ocurrido cuando él se dirigía a trabajar en su turno de noche. Rosa no se lo podía explicar, ya que ella había estado hace solo algunas horas con él. A continuación, presentamos la experiencia. Este suceso es compartido por un hombre que de niño, junto con su amigo, vivieron hechos realmente inexplicables. Estos sucesos se dieron en la costa peruana, dejando a sus familias con muchas interrogantes que hasta la actualidad mantienen como increíbles. Eran 2 niños de aproximadamente 13 años, Carlitos y César. Ellos vivían en una provincia del Perú, hace muchos años atrás, en la época en la que en su pueblito aún no tenían sus pistas y veredas definidas, en los que solo el paso de la arena o el despertar de algunas plantas que a su paso dejaban verse a lo largo de cada camino. En aquellos tiempos, en aquel lugar, existía una iglesia.
Esta se empleaba solo para dar las ceremonias eclesiásticas, ya que no existían cuartos o ambientes para que el padre pase la noche, por lo que muy cerca de esa iglesia, el cura vivía en una casa modesta. Era un domingo, fue cuando estos niños, llevados por su curiosidad, acordaron en algo que sin duda los marcaría para siempre. Estando en la iglesia, César y Carlitos se encontraron y disfrutaban de estar juntos. En eso, César se dirigió a su amigo diciéndole: ¿sabes por qué no nos quedamos en la iglesia para explorar aquí y sacar un poco de hostias? ¿Qué dices? Carlitos asintió rápidamente, muy emocionado en tener que pasar por ese riesgo que para ellos significaba un atrevimiento que lo llenaba de adrenalina y mucha emoción. Así lo planificaron y además había una ventana un poco baja y accesible para ellos, por lo que pensaron que sería muy buena idea usarla luego de cumplir con su cometido y así salir del lugar. Pasaron los momentos y cuando el cura había terminado con la ceremonia, entonces esperaron a que la gente se retirara. Tuvieron el atrevimiento de esconderse debajo de la mesa de ceremonias de la iglesia. Así esperaron con sigilo y cierto miedo a ser descubiertos. Pero para su sorpresa, luego de unos momentos apagaron las luces y escucharon la puerta cerrarse. En eso, Carlitos y César salieron de su escondite algo aún temerosos, ya que pensaron que en el ambiente contiguo al de las ceremonias podía haber alguien más. Así es que sin hacer mucho ruido, se acercaron suavemente hacia ese lugar y al ver que no había nadie, por fin se sintieron seguros. Entonces se dirigieron a buscar por todos los lados las hostias. Al encontrarlas, se sintieron triunfadores y compartieron alegremente entre ellos. Así avanzaban las horas y estando más entrada la noche, decidieron regresar a sus casas para no preocupar a sus padres. En eso, Carlitos dijo: César, vámonos, salgamos de una vez por la ventana. César dijo: claro, Carlitos, y vámonos de una vez. Trataron de abrir la ventana, pero se dieron cuenta de que estaba cerrada por fuera. Es allí cuando César le dijo a Carlitos, un tanto preocupado: Carlitos, tendremos que pasar la noche aquí. Carlitos lo miró como pensativo, quizá pensando en su familia. Así pasaron las horas y la noche se había manifestado plenamente. Era de madrugada. En eso, escucharon a unas personas discutir acaloradamente. Cuando se percataron, ellos se quedaron perplejos, ya que este sonido venía del único cuarto de la iglesia, del cuarto donde velaban a los muertos. Entonces Carlitos y César, muy asustados, pero también curiosos, se acercaron con mucho cuidado para ver, y al asomarse, se les heló la sangre. Eran dos sombras negras que peleaban diciéndose cosas, pero ellos no lo entendían claramente. Muy asustados buscaron alguna salida y vieron que en una parte casi escondida había una escalera. Entonces subieron y descubrieron que daba a una pequeña azotea. Allí se sorprendieron aún más al ver a un gato parado en dos patas que los miraba. Y a continuación vieron que éste miraba hacia otro lugar. Ellos dirigieron su mirada hacia ese otro lugar
y lo que vieron los asustó aún más. En uno de los techos un poco alejados de aquellas cabañas aledañas a la iglesia, había una sombra negra de un hombre vestido completamente de negro, con un poncho y un sombrero, danzando como en círculos, como flotando. Su poncho se movía con el viento. Ambos quedaron muy impactados, ya que lo que vieron, en definitiva, no estaba vivo. Ambos pasaron el resto de la noche en ese lugar, sentados tratando de no ver nada. Es así cuando amaneció. Definitivamente, esa noche fue la noche más larga para estos chicos, por lo que esta experiencia siempre la tendrían en sus memorias hasta su vejez.